21 órdenes de captura giró la Fiscalía General de la República tras finalizar la primera parte de la investigación sobre la tregua entre pandillas. El jefe del Ministerio Público dio detalles de cómo operó la línea de corrupción en las cárceles durante la tregua. Funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos. Las capturas vinculadas a la tregua entre pandillas revelan un secreto a voces: los innumerables ilícitos cometidos durante más de un año en las cárceles del país, hechos, según la investigación, apadrinados por exfuncionarios públicos. Promovieron beneficios ilegales a los reos, como facilitar la prostitución en los centros penales, la introducción de objetos prohibidos de diversa índole, computadoras, teléfonos, etc. Se instalaron servicios de televisión por cable digital en los centros penales, lo hemos establecido. Se utilizaron recursos del Estado en la promoción de la tregua. Además de los ilícitos introducidos a las cárceles como videojuegos, televisores y grupos musicales, la Fiscalía detectó la malversación de al menos $2 millones de las tiendas de los centros de detención. Pero ¿cómo operaban los involucrados? Por ejemplo, en el caso del señor Óscar Antonio Aguilar Hernández, que es el comisionado de policía, participa con vehículos oficiales facilitando y trasladando a los miembros de pandillas. Nelson Rauda, director general de centros penales, él tenemos establecido por testimonio que recibió, él manejaba fondos, manejaba dinero y distribuía fondos. ¿De dónde provenían esos fondos? Él tendría que decirlo. La cabeza de esta estructura que benefició a pandilleros durante la tregua fue Raúl Mijango y el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, quienes están acusados de agrupaciones ilícitas e introducción de objetos prohibidos. En este momento esa es la estructura que tenemos. Si hay otras cabezas, bueno, ellos lo sabrán. Pero ¿cómo un hombre que no pertenecía al gabinete de gobierno del expresidente Funes pudo dirigir beneficios para cientos de privados de libertad? Al cuestionarle al fiscal sobre si el ministro de Seguridad en ese entonces pudo estar involucrado o incluso el expresidente de la República, esto responde: si no tenemos cooperantes directos que nos digan yo recibí orden, ¿verdad?, de determinado funcionario para cometer estos ilícitos, es bien difícil proceder. Si usted me pregunta qué creo yo creo que estas personas posiblemente recibieron instrucciones más allá. La Fiscalía reconoce que la tregua no solo benefició a los pandilleros privados de libertad, también permitió que las estructuras delictivas se fortalecieran con armas y dominio en el territorio. La bandera con la que muchos defendieron la tregua, asegurando que favoreció a la reducción de los homicidios, se cae. El Ministerio Público revela que los pandilleros solo cambiaron su forma de operar. Probamos la teoría que efectivamente los homicidios no habían bajado, sino que la tendencia era a ocultar, digamos, esa evidencia principal que era el cadáver. Y lo mismo lo dicen muchos pandilleros, que no hubo tal cese de homicidios, sino que al contrario, no tenían que dejar una evidencia para dar como o calentar la zona donde ellos prácticamente operaban. De 21 procedimientos ordenados por la Fiscalía General de la República, aún falta realizar 3 capturas. El Ministerio Público dice que la investigación queda abierta y no descartan más detenciones. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Raquel Herrera. Y el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, confirmó que 3 mandos policiales están detenidos por su presunta participación en el caso de la tregua entre las pandillas. En total son unas 18 personas las capturadas de un total de 21 órdenes giradas por la Fiscalía. El comisionado Óscar Aguilar Hernández, actualmente jefe del Comando Conjunto de Seguridad Pública de la Policía Nacional Civil, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, colaborador del Centro de Operaciones de la Policía Nacional Civil, el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, colaborador en el área de inteligencia, también el señor José Adrián Abarca Molina, que es colaborador actual en la Fuerza Armada. Además, la jefe de la Unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República habló de los beneficios que recibieron los pandilleros en las prisiones, muchos de los cuales implicaron incluso violar los reglamentos, como por ejemplo habló de fiestas y pedidos de comida rápida.
ingresaron una cantidad exorbitante de cajas de pollo campero, como son 1.605 cajas de pollo campero. Es decir, hacían peticiones de comida rápida a cualquier hora del día, violando el reglamento, el ingreso de la Orquesta Sonora Dinamita en el Centro Penal de Ciudad Barrios. Como pueden ver, la fecha de ingreso fue del 30 de diciembre, sin embargo se ha quedado acreditado que tuvo una permanencia casi de 4 a 5 días dentro del interior del centro penal y que lo denominaron como fiesta de fin de año. Los detenidos por supuestos vínculos a la tregua entre pandillas son el comisionado Óscar Aguilar Hernández, jefe del Comando Conjunto de Seguridad Pública, el subinspector Juan Roberto Castillo Díaz, colaborador del Centro de Operaciones de la Policía Nacional Civil, el inspector Luis Alonso Aguilar Marín, colaborador en inteligencia. Como ex autoridades de penales también figuran José Adrián Abarca Molina, exdirector del Centro Penal de Izalco, Félix Antonio Ruiz Soto, exdirector del Penal de Ciudad Barrios, Rigoberto Palacios Carrillo, exdirector del Centro Penal de Morazán, José Antonio Maza Rodríguez, director del Penal de Zacatecoluca, Miguel Ángel Abarca, director del Centro Penal de Cojutepeque, Juan José Cepeda Mejía, exdirector del Centro Penal de Izalco y de Sensuntepeque, mira. Aparte, la lista es extensa, ¿no? Célida, también está, bueno, ya decías, José Raúl Mijanco, el ex mediador de la tregua entre pandillas, psicólogos, educadores o asesores jurídicos también de diversos consejos criminológicos. Sandra Marilín Campos de Martínez, Maricruz Hernández de Pacheco, Carmen Elena Arevalo Mata, Nancy Eugenia Escobar, Margot Ivania Tobar, Arija Vanessa Torres, Sara Encarnación Hernández, y estos son los nombres, ¿no?, que se han revelado en esta primera etapa, en esta primera fase, como se le dio como se le ha llamado, ¿no?, Célida, de acuerdo a lo que expresaban las autoridades en su momento. Así es. Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República ofreció una conferencia de prensa donde destacaba algunos puntos importantes que queremos nosotros compartir con ustedes. Esto solo durante la primera fase de una larga investigación. Las pruebas que nosotros en este momento hemos recogido son en contra de estas personas y a este nivel. Sí tenemos indicios que desde la institucionalidad se estaba cooperando con el proceso de tregua. Pero además el fiscal le hizo un llamado a quienes podrían estar interesados en pactar una nueva tregua entre las pandillas. Escuchamos lo que dijo. Aquellos que en este momento se encuentran en un nivel de consideraciones de temas de tregua deberían de abstenerse de hacerlo, ni particulares ni funcionarios, ¿verdad?, ni funcionarios extranjeros con cargos en nuestro país, no lo debieran de hacer. Bueno, es una exhortación, ¿no?, del fiscal general a aquellas personas que estén considerando o que pues ya estén viéndose involucradas en este tema de negociar de cualquier forma con estas estructuras, que se abstengan de hacerlo, ¿no? Evidentemente estamos viendo que se han realizado capturas, pero estas capturas y los hechos que pueden estarse vinculándoles pueden haber sucedido antes de algunas modificaciones legales, ¿no? Habrá que ver cómo se ajusta esto, porque recordemos que la ley no es retroactiva, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que haber una figura penal ahí, como decíamos al principio de la emisión, la Fiscalía debe tener esto muy bien sustentado para proceder de esta forma, pero es necesario también recordar, Lorena, Célida, cómo comenzó y hacer un preámbulo de esto, ¿no? Sí, y en parte esto, Carlos, responde a la pregunta que hacían ayer mismo los periodistas. Mire, ¿qué pasa también con dirigentes del Partido Arena, por ejemplo, que recientemente vimos un video donde estaban reunidos con líderes de pandillas? Un poco la respuesta a eso, él hacía el llamado también y decía, bueno, para quienes estén pensando en la posibilidad de nuevamente hacer una tregua, pues ahí están un poco las consecuencias. Y llama la atención también lo que decía el fiscal, que
al parecer habrían órdenes que pudieron haber venido de más arriba, decía, ¿no? Sí, bueno, dicen, es que al final dicen que la pita se corta del lado más delgado, ¿verdad? Habría personas que estarían con esta iniciativa o con este indicio de que a lo mejor estas personas tuvieron que actuar por órdenes de mandos superiores. O sea, pero sin embargo, si no se encuentra ninguna evidencia que sustente esto, no se puede actuar. Eso de que la pita se rompe por el lado más delgado es como en salvadoreño, al chucho más flaco se le pegan las pulgas. También. ¿Verdad? Sí. Y a ver si caen. Sí, bueno, recordemos que es la primera etapa de las investigaciones, pero ¿qué les parece si vemos un resumen de los hechos que marcaron esta tregua entre pandillas pactada en el 2012? Fue en marzo de 2012 que una investigación periodística del periódico digital El Faro sacó a la luz que había un acercamiento entre las pandillas, algo diferente. Estos grupos, que por años se habían atacado entre sí, habían establecido un acuerdo con el fin de bajar las cifras de homicidios. Aquellos que andan soñando y difundiendo de que esta es una guerrita que la van a ganar en 6 meses y que esta solo es una tormenta que ya va a pasar, yo los invitaría a que revisen la historia. Como mediadores de esta tregua entraron en escena el exdiputado Raúl Mijango, el padre Fabio Colindres y otros miembros de iglesias, entre los que estaba el nuncio apostólico de ese momento. Porque no hay nada imposible para Dios. Al principio, la tregua se vendió como un proceso que frenaría los altos índices de muertes violentas. El descenso dio un respiro a las autoridades de seguridad pública, que no habían encontrado la fórmula para enfrentar la violencia generada por las pandillas. Hemos vivido jugando con nuestras vidas, muriendo y matando por la pandilla, ¿verdad? El proceso pasó de ser un rumor a un proceso formal en el que incluso se involucró la Organización General de Estados Americanos, impulsándolo. Y lo que hemos visto nos sigue llenando de esperanza. La baja de homicidios fue la parte que conoció la ciudadanía como beneficio, pero los críticos de la tregua señalaron que algo no andaba bien. En esos días se dispararon las desapariciones. En todo momento, el gobierno del expresidente Mauricio Funes señaló que ellos nunca tuvieron una participación directa en el tema tregua. Funes dijo una y otra vez que ellos solo fueron facilitadores, aunque hacía suyos los resultados del proceso que bajó de forma estrepitosa las muertes violentas. Incluso en un foro internacional, Funes anunció que El Salvador había vivido por fin un día sin homicidios, lo que le dio más relevancia al acercamiento entre las pandillas. Pero mientras por un lado se hablaba de la baja de crímenes, por el otro, los cabecillas de estos grupos salían del penal de máxima seguridad y eran recibidos como estrellas de rock en las cárceles, a donde hacían giras acompañados por los mediadores Raúl Mijango y Fabio Colindres. Si bien los funcionarios de la administración Funes, como el ministro de Seguridad en ese entonces, David Munguía Payés, y el director de centros penales, Douglas Moreno, afirmaban no tener participación en la tregua, era común que hablaran de los beneficios. La idea de los municipios libres de violencia, ellos los han llamado santuarios, nosotros los vamos a llamar libres de violencia. A medida el proceso fue avanzando, las pandillas entregaron armas en plazas públicas y se comenzó a firmar pactos por municipios que se declaró como territorios libres de violencia. El país ya no puede estar dividido entre pandilleros y todos nosotros. El fiscal general de la República en ese entonces, Luis Martínez, expresó en todo momento su desacuerdo con esta relación entre las pandillas y la denominó una tregua hipócrita. Anunció investigaciones, hizo amenazas, pero al final solo citó a los participantes y les tomó declaración. La clase política, si bien criticó, nunca se involucró lo suficiente para poner fin a un proceso que transcurría entre luces y sombras. Algunos cabecillas de pandillas que hablaban del proceso se atrevían a compararlo con la firma de los acuerdos de paz en 1992. A medida el tiempo pasó, la tregua comenzó a empañarse, fue objeto de más críticas y hubo relevos incluso de funcionarios en el gabinete de gobierno, y los privilegios para los pandilleros comenzaron a ser cosa del pasado, al grado que muchos regresaron al penal de máxima seguridad y El Salvador volvió a ver una vez más la cara de la violencia con los altos índices de homicidios. El año 2015 cerró con más de 6.600 muertes y los primeros meses de 2016 la espiral de violencia ha continuado. Este es un reporte de Manuel Burgos. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, como era de esperarse, compañera Celia Lorena, después de las detenciones y de las declaraciones de los fiscales del caso y de la Policía Nacional Civil, pues han habido reacciones en la Asamblea Legislativa. Veamos a continuación. En la Asamblea Legislativa, el giro que ha dado la investigación de la tregua entre pandillas ha tomado por sorpresa a los diputados, aunque muchos consideran que era algo que tendría que haber pasado antes. Mi satisfacción por estas órdenes administrativas
Creo que hasta mucho tiempo se ha tardado en girarse. Pues sin lugar a dudas la Fiscalía tiene todo el derecho, el deber y sobre todo la obligación de promover la acción penal contra estas personas independientemente del vínculo que tengan, independientemente de la situación a la cual pertenezcan estas personas o a sus vínculos políticos, económicos o de otra naturaleza. El FMLN se ha desvinculado de la tregua a nivel del Ejecutivo y en el Legislativo pasa igual. Todos afirman que deben investigarse a todos los participantes en la tregua. Que se está capturando a las personas involucradas en la tregua. Y uno de los principales protagonistas de eso fue Monseñor. Y Monseñor siempre dijo que él actuó con el aval de la conferencia episcopal. Pero no solo es Mijango. Aquí también hay otras personas como este señor Lugers que está involucrado. A pesar de que la tregua afectó a todo el país, la Asamblea Legislativa únicamente se dedicó a observar lo que estaba ocurriendo y nunca intentó frenar el proceso. Para los diputados, hoy la situación ha cambiado y es por ello que hacen planteamientos y piden que se haga justicia. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Y esta es la reacción del secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, quien participó en algunos actos organizados durante la tregua entre pandillas. Escribió en su cuenta de Twitter: ¡qué vergüenza! Hay que seguir esto con cuidado. Es parte de las reacciones que suceden también en redes sociales al notar la noticia pues que publicó también el periódico en línea El Faro.